Todo el pueblo se retiró a descansar aquella noche, triste y descorazonado. Más tarde, a más de medianoche, un frenético repiqueteo de las campanas de la iglesia puso en conmoción a todo el vecindario. Y en un momento las calles se llenaron de gente alborotada y a medio vestir. Gritaba: ¡Arriba, arriba! ¡Ya han aparecido! ¡Los han encontrado! ¡Sartenes y cuernos!, añadieron su estrépito al tumulto. El vecindario fue formado por grupos que marcharon hacia el río y se encontraron a los niños que venían en un coche descubierto, arrastrado por una multitud que los aclamaba, que rodearon el coche y se unieron a la comitiva y entraron con gran pompa por la calle principal, lanzando hurras entusiastas. Todo el pueblo estaba iluminado. Nadie pensó en volverse a la cama. Era la más memorable noche en los anales de aquel apartado lugar. Durante mucho más de media hora, una gran procesión de vecinos desfiló por la casa del juez Thatcher. Abrazó y besó a los recién encontrados. Estrechó la mano a la señora Thatcher. Trató de hablar sin que la emoción se lo permitiese, y se marchó regando de lágrimas toda la casa. La dicha de tía Polly era completa, y casi lo era también la de la madre de Becky. Lo sería del todo tan pronto como el mensajero enviado a toda prisa a la cueva pudiese dar la noticia a su marido. Tom estaba tendido en un sofá, rodeado de un impaciente auditorio, y contó la historia de la pasmosa aventura, introduciendo en ella muchos emocionantes aditamentos para mayor adorno, y la terminó con el relato de cómo dejó a Becky y se fue a hacer una exploración, cómo recorrió 2 galerías hasta donde se lo permitió la longitud de la cuerda de la cometa. Cómo siguió después una tercera hasta el límite de la cuerda, y ya estaba a punto de volverse atrás cuando divisó un puntito remoto que le parecía luz de día. Abandonó la cuerda y se arrastró hacia ahí. Sacó la cabeza y los hombros por un angosto agujero y vio el ancho y ondulante Mississippi deslizarse a su lado. Y si llega a ocurrir que fuera de noche, no hubiera visto el puntito de luz y no hubiera vuelto a explorar la galería. Contó cómo volvió donde estaba Becky y le dio con precauciones la noticia. Y ella le dijo que no la mortificase con aquellas cosas porque estaba cansada y sabía que iba a morir. Y lo deseaba. Relató cómo se esforzó para persuadirla y cómo ella pareció que iba a morirse de alegría cuando se arrastró hacia donde pudo ver el remoto puntito de claridad. Azulada, cómo consiguió salir por el agujero y después ayudó para que ella saliese también. Cómo se quedaron ahí sentados y lloraron de gozo. Cómo llegaron unos hombres en un bote y Tom los llamó y les contó su situación y que parecían de hambre, casi morían de hambre. Cómo los hombres no querían creerle al principio porque decían: «Estáis 5 millas río abajo del valle en que estaba la cueva», y después los recogieron en el bote. Llevaron a una casa, les dieron de cenar, los hicieron descansar.
hasta 2 o 3 horas después de anochecido, y por fin los trajeron al pueblo. Antes de que amaneciese, se descubrió el paradero en la cueva del juez Thatcher y de los que aún seguían con él, por medio de los cordeles que habían ido tendiendo para servirles de guías, y se les comunicó la gran noticia. Los efectos de 3 días y 3 noches de fatiga y de hambre no eran cosa baladí y pasajera. Según pudieron ver Tom y Becky, estuvieron postrados en cama los 2 días siguientes y cada vez parecían más cansados y desfallecidos. Tom se levantó un poco el jueves, salió a la calle el viernes y para el sábado estaba ya como nuevo. Pero Becky siguió en cama 2 o 3 días más y cuando se levantó parecía que había pasado una larga y grave enfermedad. Tom se enteró de la enfermedad de Hawk y fue a verlo, pero no le dejaron entrar en la habitación del enfermo ni aquel día ni en los 2 siguientes. Le dejaron verle después, todos los días, mas le advirtieron que nada debía decirle de su aventura, ni hablar de cosas que pudieran excitar al paciente. La viuda de Douglas presenció las visitas para ver que se cumplían esos preceptos. Tom supo en su casa el acontecimiento del monte Cardiff y también que el cadáver del hombre harapiento había sido encontrado junto al embarcadero. Sin duda, se había ahogado mientras intentaba escapar. Un par de semanas después de haber salido de la cueva, fue Tom a visitar a Hawk, el cual estaba ya sobradamente repuesto y fortalecido para oír hablar de cualquier tema. Y Tom sabía de algunos que, según pensaba, habían de interesarle en alto grado. La casa del juez Thatcher le cogía de camino y Tom se detuvo ahí para ver a Becky. El juez y algunos de sus amigos le hicieron hablar y uno de ellos le preguntó con ironía si le gustaría volver a la cueva. Tom dijo que sí y que ningún inconveniente tendría en volver. Pues mira, dijo el juez, seguramente que no serás tú el único, pero ya hemos pensado en ello. No volverá nadie a perderse en la cueva. ¿Por qué? Porque hace 2 semanas que he hecho forrar la puerta con chapa de hierro y ponerle 3 cerraduras. Y tengo yo las llaves. Tom se quedó blanco como un papel. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Qué es eso? Que traigan agua. Por favor, a escape. Vamos, ¿ya estás mejor? ¿Qué era? ¿Qué era lo que te pasaba, Tom? Señor juez, Joe el indio está en la cueva. En pocos minutos cundió la noticia y una docena de botes estaba en marcha. Y detrás siguió el vapor, repleto de pasajeros. Tom Sawyer iba en el mismo bote que conducía el juez. Al abrir la puerta de la cueva, un lastimoso espectáculo se presentó a la vista. En la densa penumbra de la entrada, Joe el indio estaba tendido en el suelo, muerto, con la cara pegada a la juntura de la puerta, como si sus ojos anhelantes hubieran estado fijos hasta el último instante en la luz
y en la gozosa libertad del mundo exterior. Tom se sintió conmovido, porque sabía por experiencia propia cómo habría sufrido aquel desventurado. Sentía compasión por él, pero al propio tiempo una bienhechora sensación de descanso y seguridad, que le hacía ver, pues hasta entonces no había sabido apreciarlo por completo, la enorme pesadumbre del miedo que le agobiaba desde que había levantado su voz contra aquel proscrito sanguinario.